Los invito a buscar en la palabra del Señor, en Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2. Y después nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: De Gat, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Después vamos a continuar leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. La cueva de Adulam. La cueva de Adulam se encuentra ubicada cerca de las colinas de Judá. No conocemos la palabra Adulam, viene del hebreo, pero el significado específico no hay. Pero es un pasaje, un lugar, digamos, muy importante bíblicamente, porque habla de que David se escondió en esa cueva. Yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente, amados. David se escondió en esa cueva de Adulam desesperado. ¿Quién lo perseguía a David? ¿Quién lo perseguía? El rey Saúl. Tenía todo el poder el rey Saúl para matar a David. Y él huye y se esconde en esa cueva. Ahora, ¿qué sucede en esa cueva? ¿Qué es lo que yo quiero detenerme un momento? ¿Qué simboliza esa cueva? Simboliza refugio, simboliza protección, preparación, transformación. Pero por más que esa cueva simbolizaba todo eso, imagínense en cómo se sentiría David al llegar a ese lugar, temeroso, inseguro que iba a deparar el futuro. También él podía sentirse sumamente solo, con desesperanza. Piensen en eso. Él logró conseguir esa cueva para esconderse. Pero ¿cómo estaría él, verdad? Qué triste estaría él. Qué desamparado. ¿Cómo iba a seguir de ahí en adelante? ¿Cómo iba a enfrentar lo que tenía que enfrentar? ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en lo que este hombre vivió, estaba solo, se sentía vacío, se sentía desamparado. Pero había algo muy importante. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes 19, el versículo 14, que es lo que quiero leer, también tenemos otro varón de Dios, Elías, que también se siente mal, se siente solo y tiene que huir porque la reina Jezabel lo perseguía para matar, porque era un profeta. Y la palabra dice así, Primera Reyes 19, versículo 14. Él contestó: Yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo y ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Me quiero detener ahí. Cuando estamos en una lucha, en un problema, en una situación, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos incomprendidos. Piensen acá, empezamos hablando de David, que tuvo que huir a la cueva de Adulam. Pero cuando nosotros vamos a Elías estaba sintiéndose horrible y él pensaba que era el único, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 18. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal
ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Voy a parafrasear, pero Dios lo que le dice a él es, para un poquitito, deja de quejarte, porque solo no estás. Solo no estás. Porque hay otros 7,000 que están en la misma situación que tú. Hay 7,000 que están viviendo situaciones difíciles, pero ellos no se sometieron a Baal. Ellos no se sometieron al espíritu de Baal. El espíritu de Baal permanece hoy, amados hermanos, de la misma manera que en ese momento había idolatría, había rebelión, había corrupción moral. Es lo mismo. Pero él le está diciendo a este varón, no, espera un poquitito, tú te sentirás solo, pero hay 7,000 que están en la misma condición que tú y que no se han rebelado contra mí. Y esos tendrán ¿qué? Vida. ¿Me están escuchando? Esos tendrán vida. Y ustedes tendrán ¿qué? Vida. Entonces, cuando nos sentimos solos, significa que es una debilidad humana. ¿Entienden? Es una debilidad humana, pero tú no estás solo. Porque ahí el Señor le dijo, tú no estás solo, hay 7,000 como tú, en la misma situación, pero les daré vida porque ellos no se han contagiado con el espíritu de Baal. Ellos no se han puesto rebeldes, ellos no se han puesto, digamos, con el paganismo, como era en ese momento Baal. Ahora, fíjense en que los dos hombres, ¿a dónde se van a esconder? A una cueva. A una cueva. Ahora, ¿qué pasa acá? Esos hombres están en la cueva, el Señor le habla a este varón y le dice que él espere porque no está solo. Pero si volvemos a David, dice que se unieron a David, ¿cuántos? 400 hombres. ¿Cómo eran esos hombres? Hombres que también estaban sufriendo. Era lo peor de la sociedad. Estaban llenos de complejos, de dudas. Estaban realmente necesitando a alguien que les diera esperanza. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que estaba sucediendo con David. David estaba de vacaciones. David consiguió un puesto para liderar a 400 hombres. ¿Pasó por la escuela de liderazgo? No. David estaba viviendo una gran tormenta, un gran problema. Cuando tú vives en la cueva de Adulam, donde tú estás sintiéndote mal, solo, incomprendido, no tienes el apoyo. Ojo, tú crees que no tienes, tú crees, ¿verdad? Porque son debilidades humanas. Pero escuchen lo que va a pasar acá y quiero detenerme en esto. David estaba viviendo una situación y fue probado en ese mismo momento. David puede haber dicho: yo no voy a liderar a estos 400 hombres llenos de complejos y llenos de problemas. Bastante tengo con lo mío. ¿Puede haber dicho eso? ¡Ay! ¿Puede haberlo dicho? ¿Verdad que sí? Y puede haberse juntado con ellos y cuando alguno se quejaba que no tenía plata, que tenía deuda, que no sabía cómo hacer, David, bueno, pero yo también estoy en la calle, acá estoy yo. Me persigue el rey que me quiere matar. ¿David hizo eso? No. ¿Qué es la primera prueba que tú vas a tener viviendo una prueba? Si tú te detienes a mirar tu problema, tú te quedas en el camino. Cuando tú miras lo que sucede a tu alrededor y tratas de ayudar al necesitado de tu alrededor, tú estás diciendo al Señor: confío que tú te hagas cargo de mis problemas. Confío de que tú te harás cargo de la situación de mi casa. Confío, miren lo que estamos hablando, o sea que la primera prueba que voy a tener en un desierto, en una cueva, va a ser mi actitud frente a la necesidad del otro. Porque tal vez tú podrías pararte y ponerte a quejarte tu situación al lado de esos 400 hombres. Pero él no hizo eso. Él se puso
a servir y a guiar esos 400 hombres, que si empezamos a leer la Biblia vamos a saber que no tenían un problema, tenían mucho, porque era la escoria de la sociedad. Y David se puso a servirlos y a guiarlos y a formarlos y a tratar de levantar el autoestima de esos hombres. ¿Me están entendiendo, amados? Entonces, cuando estoy en una tormenta, estoy en una lucha, estoy en una prueba, ¿cómo me estoy comportando en ese momento para mostrar la fe? Hace mucho tiempo atrás, hace unos años, que yo estábamos pasando una prueba y hacía un año. Entonces vengo yo y le digo así al pastor, pastor, ¿cuándo se terminará esta prueba? Ya hace un año, vengo ya. Y dice, no, hermana, tengo paz, esté tranquila. Puede durar 3, 4 años. Y yo lo miro y digo, ¿cómo? Y él me explicó, cuando yo me dejo moldear por el Señor, el proceso va a ser ¿qué? ¿Va a ser más qué? Más rápido. Pero si yo no me dejo limar por Dios, el proceso va a ser más ¿qué? ¡Wow! Entonces cuando él me dijo eso, yo dije, ay Sandra, vamos a empezar a analizarte a ver porque yo quiero que esto se termine. Si esto sigue así es porque está en mis manos salir del problema. ¿Vieron? Entonces, este varón de Dios, lo que empieza a hacer David es formarlos, guiarlos, ser el ejemplo. Ahora, ¿fue fácil? Yo pienso que no. El pobre tendría ganas de acostarse, tirarse arriba de una colchoneta, y bueno, colchoneta en época más moderna, pero a llorar y lamentarse, pero él no hizo eso. Él empezó a servir y a guiar y a armar una verdadera unidad en esos hombres. Significa que aquello que era despreciado por la sociedad, David estaba viendo que había ¿qué? Potencial, que había algo bien importante en esos hombres. Ahora, ¿qué pasa con esto, amados? David pudo ver todo el valor que esas personas tenían, que esos hombres tenían. Y en este tipo de pruebas, nosotros vamos a ser confrontados de que si tú vives aflicción, vas a tener gente con aflicción, con tristeza, con pesar, con lamento, porque Dios te va a probar a ti que sale de tus labios, que salen de tu boca. Porque tal vez tú tienes un problema mayor que el que te está hablando, pero tú tienes que demostrarle que tú eres un hijo de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué hay en nosotros? ¿Realmente sabemos que somos hijos de un rey? ¿Que tenemos que vivir el ADN de Cristo? ¿Que lo recibimos? ¿Que estamos aquí porque somos diferentes? Que todos nosotros, tal vez algunos ya pasaron por esa cueva, otros tal vez van a pasar por esa cueva, pero todos tenemos que pasarla para poder entender que es un proceso donde tú vas a entender que no estás solo. Aunque te sientas solo, no estás solo. Aunque te sientas desamparado, no estás desamparado. Porque el Señor va a tratar con tus emociones, va a tratar con tus miedos, va a tratar con tus debilidades, porque va a tratar, amados, también de la manera que vemos la vida. ¿Cómo veo la vida? ¿Vivo pensando en lo que ven mis ojos naturales o he entendido que debo vivir pensando y buscando lo que Dios prometió para sus hijos? Ahí está la diferencia. Si no, tú vas a permanecer en esa cueva, detenido, demorando en la salida, porque todavía Dios está tratando con tus emociones, con tus sentimientos. Porque cuando David sale de ahí, sale con un grupo de guerreros. ¿Con qué sale David? Con un grupo de guerreros, porque él formó, porque él dio. ¿Quién fue el líder? ¿Quién fue el líder? David. Un hombre lleno de imperfecciones. Un hombre que también luchaba porque necesitaba ¿de quién? De Dios. Él también lo necesitaba. Pero ¿saben qué? David le dio esperanza. Porque ellos vieron en David que había un cambio, que podía haber un cambio. Porque todos ellos sabían que David
era perseguido por el propio rey para matarlo. Pero él no se estaba quejando, él les mostró esperanza. Vamos de nuevo porque quiero leer el pasaje y dice en el versículo 2, en el primer libro que leímos, 1 Samuel 22, pero leer el versículo 2 y dice: este día también se unieron a David, ¿cuántos hombres? 400. Pero miren lo que dice más adelante. Además, eran gente que sufría mucho, que ya no quería seguir viviendo así. Significa que ellos no querían seguir viviendo así. Como no querían, estaban dispuestos ¿a qué? A cambiar, amados. Estaban dispuestos a cambiar. No nos podemos olvidar que eran personas afligidas, endeudadas, amargadas, desilusionadas, marginados de la sociedad. Si yo vengo y les hablo de lo que dice la palabra de Dios, si ustedes no quieren cambiar, ¿va a haber un cambio en su vida? No, por más que yo pase horas enseñándoles, no va a haber un cambio. Por eso me quiero detener en cuando ellos dicen, ya no querían seguir viviendo así. Entonces, si ellos no querían seguir viviendo así, estaban dispuestos ¿a qué? A cambiar. Estaban dispuestos a cambiar. Ya no querían seguir viviendo así. David fue rechazado y perseguido. Cuando se une con estos varones, cuando leemos el resto de los capítulos y seguimos leyendo y avanzando en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ellos fueron confrontados con infinidad de problemas, de luchas. Pero ¿saben qué ganó David ahí? Hombres de palabra, hombres que estaban ahí para apoyar a David, porque sabía que David era un líder valiente, esforzado, que sin importar la situación que estaba viviendo, ellos recibieron lo que necesitaron de parte de un hombre que era como ustedes. Era un hombre débil, pero él era fortalecido ¿por quién? Por Dios. El Señor dice en su palabra que él tenía un corazón agradable ¿a quién? Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Estamos viviendo dificultades, capaz que algunos están en esa cueva, otros no, otros posiblemente puedan entrar, otros capaz que ya la pasaron y tuvieron la victoria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Mi proceso se va a terminar cuando yo quiera que se termine. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? Obediencia. Obediencia y querer que la situación se termine. Estos hombres se cansaron de sufrir. Estos hombres se cansaron de ser la escoria de la sociedad. Estos hombres se cansaron de que su propia familia los rechazara, porque los veían como hombres inferiores. Se cansaron. Y como se cansaron, cambiaron. Por eso David logró tener un gran grupo donde formó esos soldados, hombres que quisieron cambiar. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? No me respondan. ¿Cómo están ustedes? ¿Realmente se cansaron de la situación que están viviendo? Para realmente decir como estos varones, ya está, me cansé de la situación que estoy viviendo. Ya no quiero seguir de la misma manera. Ahora, amados, cuando nosotros vamos a la historia de Elías, Elías se tuvo que enfrentar a Jezabel. Jezabel es un espíritu jezabélico. Baal es un espíritu de Baal, que cuando nosotros nos paramos y empezamos a informarnos qué significa, es lo que nos ataca a nosotros. Es lo que ataca nuestra mente, ataca nuestras emociones, ataca nuestro corazón, nos detiene en el camino y hasta nos enfermamos.
Porque las tinieblas no vinieron a pasarte la mano, ni vinieron a pasarme la mano a mí. Porque uno desde que se levanta tiene que pedirle al Señor que nos guarde la entrada y la salida a nuestra casa, porque no estamos libres. Ahora, ¿quién es el líder de tu vida? ¿Quién es el líder de tu? Porque tendría que ser como cantábamos ahora. El líder de nuestra vida tiene que ser el Señor. Es el que me da luz. Yo no puedo permitir que ningún espíritu, ni jezabélico ni de Baal, me influya de tal manera que en mi casa haya tinieblas, que en mi mente estén las tinieblas, que en mis emociones, en mi corazón. No. Y cuando nosotros venimos a estos hombres han sufrido. Estos hombres sufrieron discriminación. Todo eso que podemos hacer una lista de estos hombres que se sentirían inferiores, que se sentían deprimidos, que se sentían infinidad de cosas. Todo eso no viene de parte de Dios, amado. Eso viene porque es un ataque de las tinieblas. Entonces, ¿cómo lo voy a renunciar? Diciéndole que ya no más. Pero tengo que querer yo. Ya no más. No puede estar en mi mente porque estos varones dijeron, ya no quiero seguir viviendo así. Quiero vivir en victoria. Quiero vivir en victoria. Entonces, tengo que creerlo. Yo no quiero ser una mujer, un hombre sometido a las tinieblas. Quiero ser una mujer, un hombre que vivimos en la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio es vivir en libertad. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero que el enemigo me perturbe en la mente con malos recuerdos de cosas que vivieron hace 10, 15, 20 años. Ya no más. Porque si tú vives perturbado con situaciones de que pasaron hace años, ese no es Dios, amado. Porque Él cuando te da la bendición es porque donde está el Espíritu de Dios, como leía Alan, está la libertad. Entonces voy a vivir en libertad. Pero tengo que tener el entendimiento de decirle ya no más a las tinieblas, ya no más ataduras, ya no más que el enemigo ensucie mi mente, que no lo voy a poder. Tú eres el que te pones el techo. Eres tú. Cuando tú te sientes menos que otro, tú no eres menos que otro. Tú eres escogido ¿por quién? Por Dios. Ahora fíjense, amado, cómo tengo que cambiar cuando estoy en una dificultad, que tengo que tener tanta fe para entender que me preocupo por el otro y dejo que mi problema se haga cargo quién. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Qué pasa cuando estoy en el desierto? ¿Qué pasa cuando estoy en la dificultad? Me quedo encerrado en casa llorando y lamentándome por lo que no se pudo hacer. Pero si yo cambio mi mentalidad y miro a mi alrededor, y si vivo solo y no tengo ni el gato para orar por el gato, oro por la sociedad, oro por los jóvenes, oro por los niños. Porque para orar hay mucho, ¿o no? Hay un campo fértil para orar. Pero entonces empiezo a preocuparme, a pararme donde me tengo que parar en la brecha para orar por otros, para que Dios haga cargo de lo mío. Y les puedo decir, amados, que Dios se hace cargo de nuestros asuntos. Cuando dejamos de ser egoístas, cuando dejamos de lamentarnos por nuestro problema, cuando empezamos a confiar que Dios se va a hacer cargo, porque tu problema es tu problema. Ni que te quejes vas a lograr que otro te solucione el problema, porque David vivió esto porque era llamado con un gran propósito. ¿Para qué fue David llamado? ¿Para hacer qué? Un rey, pero tenía que pasar por estas pruebas. Tú tienes que entender lo siguiente. Todo lo que tú vivas hoy, vas a ver que con el tiempo tú estás aconsejando a otra persona y estás alentando a otra persona. Si estás viviendo un problema de salud, más tarde o más temprano, amado, todo lo que yo he vivido en mi vida, lo he tenido que dar como testimonio a otros para alentar y fortalecer a otros. ¿Por qué? Porque cuando viene un hermano, una hermana a contarte un problema y tú lo viviste, ¿qué hay ahí? Hay empatía, tú lo viviste, tú sufriste, tú sabes cómo es la situación. Cuando vos ves que está así, vos decís, Señor, me inquieta, para darle para el boleto, porque el Señor me inquieta, hazlo. Porque sabes que tal vez ese hermano
está yendo todos los días a trabajar kilómetros caminando porque no tienen plata para el boleto. Entonces, cuando uno lo ha vivido, uno dice, gloria a Dios por esas experiencias, porque en ese momento justo Dios proveyó. Entonces Dios va a proveer para ese hermano que camina. Y ahí está la unidad, ahí está la unidad. Nosotros fuimos escogidos y no al azar. Por algo estamos acá. ¿Por qué? Porque Dios une y escoge a quien Él quiere. Ninguno de nosotros se puede sentir más que otro, porque todos somos hijos de un gran rey y todos fuimos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a pararnos en la brecha para juntos caminar cuando hay empatía, cuando hay amor por el prójimo? Porque David amó a esos varones. Imagínense en 400 hombres, a veces nosotras las mujeres nos volvemos locas con 2 o 3 hijos. Imagínense 400 hombres y todos con ideas diferentes y todos con sus traumas, y nosotros a veces no podemos con los de la familia. Imagínense, se pusieron a pensar eso, ¿saben lo que es 400? ¿No? 400 hombres, que Dios bendiga a los varones. Pero fíjense, amados, cómo Dios los unió en una situación y ellos hicieron grandes cosas en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué pasa con Elías también? Y yo decía, ay Señor, que el Señor nos guarde de esto. Elías estaba lamentando, aquí estoy yo solito. Ay, que Dios nos libre de no ser quejoso. Porque ¿qué le dijo Dios? No, para un poquitito, 7.000 igual que vos. Y todos ellos, como fueron fieles a mí, les voy a dar ¿qué? Vida. Y yo diría, gloria a Dios que el Señor nos va a dar vida. A través de la experiencia entonces de David y de Elías, de lo que ellos vivieron en esa cueva, que es el sufrimiento, que es la lucha, amados, tenemos como ejemplo estos 2 varones que pudieron salir cumpliendo el propósito de Dios. Porque ambos varones lograron hacer lo que Dios había mandado. Llegaron a ese propósito. Tuvieron que sufrir, sí. O sea que no te lamentes. Yo no sé lo que tú estarás viviendo. De algunos sé, de otros no. Pero tú piensas que este es un proceso, es esa cueva donde Dios te está preparando. Dijimos que trata con tus emociones, ¿verdad? Con tu mente, ¿verdad? Para que no seas egoísta, para que mires a tu alrededor qué está sucediendo y para aumentar ¿qué? La fe. Con la fe tendré victoria. Con la fe tendré victoria. Con la perseverancia tendré victoria. Y con la esperanza de que Dios cumple todo lo que nos ha prometido. No mires tu edad, no mires tu parecer. ¿Se acuerdan la palabra? El Señor mira qué, mi corazón. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a tomar a estos 2 varones, David y Elías, hombres imperfectos, pero que tuvieron un gran llamado. Pero para eso tuvieron que renunciar a determinadas cosas, amados, que les impedía llegar realmente a esa victoria. Ahí como tú estás, si tú no te puedes poner de pie, tú te quedas sentado, no hay problema. Acá lo importante es ponernos a orar y decirle, soberano Dios, aquí estoy, con mis imperfecciones. Aquí estoy como soy. Aquí estoy, Señor, para pedirte que tú tomes control en mi vida, que tú saques de mi vida lo que a ti no te agrada, Señor. Limpia mi mente, limpia mis emociones, limpia mi corazón. No quiero permanecer de la misma manera que estoy hasta hoy. Realmente quiero recibir victoria. Realmente quiero caminar delante de tu presencia. Realmente quiero honrar y glorificar tu nombre. Realmente quiero, Señor, que quites lo que a ti no te agrada. Si he pecado de manera consciente o de manera inconsciente, hoy te pido perdón. Hoy trata con mi vida, con todas las áreas de mi vida. Dame fuerzas para batallar. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Dame fuerzas. Aumenta mi fe, dice esta adoración. Aumenta mi fe.
sin importar la situación que estoy viviendo. Ayúdame, Señor, y dame fe. Dame fe. Dame fe. Dame fe. Dame fe. Yo te pido, soberano Dios, en este momento, que tú aumentes la fe en todo tu pueblo, que tú saques a aquel que está en la cueva, soberano Dios, temeroso, tal vez inseguro del futuro, que tú extiendas la mano, soberano, tu mano poderosa, Señor, que tú fortalezcas, que tú aumentes la fe de todo tu pueblo, que seas tú obrando de tal manera, Señor, que hagas un cambio en nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, cambia nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Dile al Señor, yo te agradezco, maravilloso Dios, lo que has hecho por mi vida, pero quiero vivir en victoria, quiero vivir en todas las áreas de mi vida cubierta con tu presencia, porque donde está la presencia del Señor, allí hay libertad. Debemos dejar la religiosidad, debemos dejar, amados hermanos, todo aquello que no viene de la palabra y el fundamento de Dios. El Señor no quiere hijos enfermos, entiendan. Dios no quiere hijos lamentándose. Él no quiere hijos que duden de lo que Él puede llegar a ser. Dios no los quiere. Despierta. Despierta y dile, Señor, aumenta en mí la fe, aumenta en mí la fortaleza, aumenta en mí que persevere, amados. Dios no quiere cristianos que anden por la vida arrastrados, no. El Señor quiere hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que se ponen en la brecha para decirle a las tinieblas que no tiene legalidad sobre la vida, que no tiene legalidad sobre nuestro cuerpo, no tiene legalidad para atacar a nuestras familias. ¿Por qué? Porque me voy a parar en fe. Bendito Dios. Toma control en este momento sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor.